Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Ya saben que aquí nos vemos todos los lunes en la noche en la Ciudad de México y en otros lugares. Nos vemos a través de Claro en Costa Rica. Saludamos a nuestra gente de Costa Rica, también de República Dominicana, de la zona de California. Muchos saludos a la gente de las parroquias de Cristo Rey en Los Ángeles y de la parroquia del Pilar en Santana. Y bueno, pues también a las amigas y amigos de las parroquias de la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, Santa Mónica, de Cristo Crucificado de la Colonia Avante. También nos ven desde Madre de Dios, Czestochowa, en Lomas de Tecamachalco. A todos ellos, pues gracias por los saludos. Y aquí estamos, como no, compartiendo desde Santiago de Querétaro, en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto, al lado del Colegio Fray Luis de León, compartiendo con ustedes este programa que se emite los lunes en las noches en México, como hemos dicho, y también se repite los domingos en la mañana. Con nosotros está Marta Shelley, bienvenida, Hola, de la Fundación Merced Querétaro. Y ustedes dirán, ¿y qué es la Fundación Merced Querétaro? Nosotros como Fundación Merced Querétaro somos una asociación civil, ahora sí que formado por ciudadanos, es una organización sin fines de lucro que tiene como objeto social ayudar a otras organizaciones que nosotros le llamamos de primer piso, y que eso quiere decir instituciones que atienden causas directas, tanto asistenciales como discapacidad, tercera edad, niños en situación de calle, etcétera, como causas ambientales, diferentes causas para que ellos puedan lograr sus objetivos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos dos vertientes muy importantes que, bueno, hay muchísimas cosas distintas que hacemos para eso, pero la principal es los fortalecemos. A todas las personas que ahí laboran, nosotros les damos todo tipo de talleres, de acompañamiento, para que ellos puedan ser capaces de ser transparentes ante la sociedad, de poder presentar proyectos que sean exitosos, de que las personas ahí tengan pues toda una serie de valores y una serie de competencias que los hagan eficientes en su tema y por lo tanto se reflejen en la atención que dan al beneficiario y sean atractivos para el posible donante. Y la otra vertiente es las donaciones. ¿Eso qué quiere decir? Trabajamos para la empresa, para el gobierno, para el particular, para cualquier persona que esté dispuesta a destinar tiempo o recursos en efectivo o recursos en especie para beneficiar los proyectos de estas organizaciones. Tenemos estos dos tipos de trabajo. Básicamente en eso yo resumiría lo que Fundación Merced hace. ¿Y qué es lo que más te ha enriquecido a ti a la hora de ayudar? Ha sido curioso, padre, porque llevo en este tema casi 20 años. Por razones personales y porque la vida me dio la oportunidad, empecé trabajando en el DIF. Y empieza uno a conocer muchas necesidades que existen en la sociedad que a lo mejor nosotros como en todos los días no nos damos cuenta, ¿no? Empiezo por una que fue la que a mí me cambió la vida para siempre, que era andar en el carro y que niños en situación de calle, yo decía niños de la calle en esa época, se subieran al carro a pedirme una moneda. Yo me enojaba con Dios, si tuviera un gran derecho a hacerlo, y le decía, ¿por qué permites que haya estos niños así, ¿no? Por alguna razón, ¿por qué tú permites que niños que lo tienen todo, que van a ser niños de bien en el futuro, los recojas y niños como ellos, que no lo tienen nada, que no tienen familia, estén aquí en lugar de estar contigo en la gloria, ¿no? Y Dios me contestó durísimo, ¿no? Y me puso a trabajar en el tema y me dio la oportunidad de conocer todo el tipo de necesidades que surgen el día de hoy. Primero, las necesidades que tenían que ver con todo lo que es asistencial. Hoy no tengo que comer. Hoy no tengo casa, hoy soy una persona de tercera edad que nadie se hace cargo de mí, ¿no? Soy una mamá que tengo un bebé y que no hay quien me ayude para ir a trabajar y cómo mantener ese bebé. Eso, así es como empieza este tema. Hoy va más allá. Hoy la gente trata de prevenir que sucedan cosas, ¿no? Hay asociaciones de psicólogos tratando personas para que no caigan en ciertas situaciones. Hay muchas personas tratando temas ambientales, muchos temas que tienen que ver con el maltrato o a niños, con temas sexuales, de cuidar al niño o a la persona para que no sea víctima de muchas cosas. Es admirable en Querétaro, porque es nuestro ámbito más de movimiento, la cantidad de personas que les mueven temas sociales o de mejora a su comunidad y a quien nosotros pues de alguna manera podemos ser útiles en algún momento. Hablas de la infancia y hablas del hambre. Hablo de todos los temas que tienen que ver con una necesidad carencia. Y carencia. Pero sí. Vamos con el tema de el hambre y la infancia.
Y yo quisiera preguntarte, tú como Fundación Merced en Querétaro, ¿hay hambre en Querétaro? Hay muchísima, me parece. Ahí va otra historia pasada. 4 años de mis años en el DIF, fui coordinadora de programas alimentarios en el municipio de Querétaro. Era un programa que había iniciado en el estado cuando había trabajado allá y tuve la oportunidad de trabajar en 200 cocinas. ¿Qué llamas 200 cocinas? Es lo que le iba a platicar un poco. Es un esquema que diseña Querétaro y que hoy es un programa nacional en donde se instala un aula cocina dentro de las escuelas públicas y son las mamás de esos niños quienes preparan los alimentos y es el Estado quien las provee de todo el insumo necesario para poder dar de comer a esos niños, ¿no? La comunidad tiene que hacer una serie de procesos y pues desde convencerlos para que estén dispuestos. Pero ahí uno conoce cuántas necesidades de hambre hay y darse cuenta que en muchísimos lugares, padre, los niños comen una vez al día y nosotros de ellos esperamos todo, ¿no? Sí hay hambre, hay empresas comprometidas hoy, Kellogg's y muchas otras, muy comprometidas en cambiar esta situación en México, pero yo creo que aún en Querétaro, que no lo pareciera, todavía es un tema muy importante. Hablamos del hambre, el hambre en los niños, en la escuela. Tú tienes estas experiencias de las cocinas dentro de las aulas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Querétaro, que es un estado rico? Hay una riqueza natural y una riqueza, vamos a decir, en las personas imponente, grande, inmenso. ¿Qué pasa? Que hay estas diferencias sociales. Unos muy ricos, viviendo en algunos y aislados también de estas bolsas de pobreza, y otros muy pobres. El Papa Francisco nos habla de estas, hay que romper estas estructuras sociales que diferencian a pobres y ricos, y en donde al final la pagan los niños. ¿Qué está ocurriendo para que en un estado como este, y trabajando tanto como estás trabajando en la Fundación Merced Querétaro, ¿qué estás viendo que produce esta sensación de, bueno, no es sensación, sino esta realidad de hambre y esta también realidad de que sobra y se vive a expensas de? Voy a decir algo que no es agradable, uno quisiera que dijera todas unas cosas nuevas, buenas, ¿no? ¿Qué pasa? Que también la gente que tiene más necesidad tampoco quiere salir de su zona de confort. ¿Qué pasa? Viven de los programas sociales. Cuando ellos dan un brinquito más adelante de eso y pueden demostrar que pasan de esa situación y que son sostenibles ellos en su tema, dejan de recibir muchos programas. Y es muy cómodo para ellos como familia dejar de atender el campo o de tener algún animal o de cuidar alguna cosa, porque saben que de esa manera, si se mantienen en ese nivel, van a seguir recibiendo dinero, ¿no? O en un caso todavía más dramático, van a tener niños que van a traer a Querétaro a trabajar en la calle. Ese es un tema que en momentos se atiende más o menos, hay gente dedicada a ese tema, pero sigue siendo un tema delicado, ¿no? Entonces estamos hablando ya de un tema formativo, educativo, sí, ahí está. En donde no se crean hábitos dentro de estos lugares donde hay tanta pobreza. Fundación Merced Querétaro ¿qué hace respecto a este rubro educativo y de cambio de hábitos? Algo que me gusta mucho de nuestro trabajo, nosotros somos una fundación pobre, porque no pertenecemos a una empresa, somos una fundación comunitaria. Eso quiere decir que movemos el recurso de la comunidad para la comunidad. ¿Qué tienes tú que le puedes dar a él? ¿No? Son intermediarios. Somos un intermediario. Y gracias a esto hemos logrado muchas veces presentar proyectos en otros lugares de México que son programas que benefician el desarrollo de base y que tiene que ver con ese tema. ¿Qué recurso podemos reunir en efectivo, en capacidad, en convocatorias y otras partes, que bajamos a organizaciones que están trabajando este tipo de temas, porque sí cambian la realidad de la comunidad? Pero bueno, el impacto, por más lugares, por más dinero que reunimos o lugares a los que nos acercamos, pues el impacto es mínimo comparado con lo que hace falta, ¿no? Yo sigo teniendo muchísima fe en que día a día va a haber más personas conscientes de que su mano o su presencia o su permanencia o lo que ellos quieran hacer puede cambiar la comunidad. Yo creo que nos hace falta también a quienes nos dedicamos a este tema, yo me siento responsable y me lo veo en el espejo y me siento responsable, nos hace falta más enseñar a la gente a hacer conciencia de que la necesidad existe, de que no es que el día de hoy compré un boleto para ir a una cosa o que me vieron en un evento al que fui y pagué X dinero. Yo creo que los eventos en sí ni siquiera son un gran forma de procurar fondos, sino más que nada también nosotros enseñar a la empresa o enseñar a las personas. Hoy tuve, por ejemplo, un trámite, un
que a dar unas explicaciones a un funcionario de gobierno que no eran necesarios. Nos falta despertar a la gente la conciencia de con qué poquito podríamos hacer cambios tan grandes en la realidad de la gente, de las generaciones actuales que necesitan un apoyo y sobre todo de las que vienen, ¿no? Marta, ¿por qué esta experiencia de confort y nos anquilosamos en ese confort? Y a mí, dices tú, pues, hay que dar un poquito, ¿no? Al final es en el dar, hay que salir un poquito de sí mismos, Así es. estar un poco incómodo y seguir, ¿no? ¿Por qué esta experiencia de confort y sobre todo esta experiencia de confort anquilosada ahí? Vivir bien, que nadie me moleste, que no venga Marta a hablar de las necesidades porque no quiero saber nada. ¿Por qué el ser humano tiende a esto? Porque no nos gusta verlo feo, padre. Si nosotros queremos programar una visita a una organización que quiere hacer un voluntariado corporativo y quiere ir a pintar las instalaciones de una escuela, nunca va a ir a un lugar donde viven niños con discapacidad. Les gustan las casas hogar, donde los niños son bonitos, donde se acercan a ellos, donde los niños quieren abrazos. Yo les digo, atiendan a otro público. ¿Por qué no les gustan los asilos de ancianos, por ejemplo? Porque es una realidad que vamos a vivir todos más tarde o más temprano, ¿no? No nos gusta ver. El otro día escuchaba a una persona de una empresa, Mave concretamente, porque es otra experiencia que me gustó mucho, donde decía que ellos crean electrodomésticos a partir de un punto de dolor. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nos hace falta a nosotros? ¿En qué momento hay una parte del día que hacemos algo que no nos gusta? Vamos a diseñar un electrodoméstico que ayude a la persona a salir de ese problema. Entonces así es, quienes nos vemos en algún momento de nuestra vida en un punto de dolor, a lo mejor es cuando llegamos, y a lo mejor es conocer un caso, vivir una experiencia cercana, lo que sea, lo que nos hace despertar a una realidad diferente. Y quien sea que lo empiecen a vivir, lo bien Juan yo hace un rato que estaba hablando, yo creo que es un camino que no tiene vuelta para atrás. Todos que vivimos una experiencia que tiene que ver con servir, es mucho más lo que nosotros recibimos haciendo ese trabajo que lo que nosotros realmente podemos dar. Nunca será suficiente, ¿no? Así es, ahí se da la magia, ¿eh? Cuando yo siempre lo digo, cuando uno da, recibe mucho más. Y es esa magia en donde, pues, para nosotros como creyentes, Dios está. Fundación Merced Querétaro. Importante lo de Querétaro. Luego nos lo explicarás. Es que Merced México dirá, yo tengo otras razones, sí, ¿no? Luego nos lo explicarás brevemente. A ver, está abierta no solamente a la religión católica. Sí, por supuesto. A todas las personas, es ecuménica de cualquier creencia o no creyente. Cuando ustedes se dirigen a otras asociaciones, cuando son intermediarios, ¿qué es lo que más miran ustedes? Por ejemplo, hablamos de educación, pues necesitan becas, ¿no? ¿Qué es lo que miran para estas personas que piden beca? ¿Qué es lo que más les ocupa, lo que subrayan realmente aquí necesitan? Me voy a ir un poquito a lo técnico. ¿Qué hacemos, no? Nosotros, como yo le platicaba, padre, no tenemos recursos. Eso quiere decir que nosotros no podemos decir, ay, me encanta tu causa y yo te voy a dar dinero. Así Más es. bien yo te voy a preparar para que tú bajes ese recurso de X convocatoria que esté en cualquier lugar, ya sea nacional, internacional, lo que sea, donde tú puedas bajar ese recurso. ¿Qué hacemos nosotros? Invitamos a las organizaciones, hoy son más o menos 170, 180, a que se inscriban en una base de datos que está en internet, muy completa, que es una red social a la que puede acceder cualquier persona y puede ver justamente esas necesidades. Y cuando nosotros tenemos una oportunidad de una empresa que nos hace un donativo que podemos redistribuir, nosotros inmediatamente filtramos la base de datos y decimos, estas organizaciones requieren esto. Eso quiere decir que se tomó la molestia, la persona que ahí trabaja, en llenar este documento y hacerlo saber. El resto del donativo a lo mejor lo ofrecemos al público. Pero eso exige que también la organización participe, no esté con la mano así, solo extendida esperando ver qué les podemos dar, ¿no? Y lo mismo, si llegamos a hacer una bolsa de dinero por diferentes métodos que lo hagamos, muchas veces buscamos otros aliados o una empresa y nuevamente se abre una convocatoria en una temática específica y las organizaciones presentan proyecto, un comité externo a nosotros elige el ganador o la empresa misma, que es la que da el donativo, y reciben el premio. Y nosotros pues somos fácil. O se realiza una carrera, por ejemplo, en donde una serie de casas hogar, lo mismo presentan proyecto y se les beneficia con un recurso. O sea, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con hacer un trabajo, la organización, para aquella persona que es la que da el recurso, crea en ella y le done. Y nosotros pues medimos el impacto y toda esta parte un poquito técnica del trabajo, ¿no? Muy bien, vamos un momento con Gaby Ríos, que está preparada para las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica
y de los Agustinos Recoletos, lo que ha pasado en esta semana. Vamos con ella y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos aquí hablando de la Fundación Merced Querétaro, estamos con Marta Schelis, que pues, ha sido exalumna de aquí del Colegio Fray Luis de León. Nos da mucho gusto recibirte nuevamente aquí porque nosotros transmitimos justo dentro de las instalaciones, al ladito de las instalaciones del Colegio Fray Luis de León. Fundación Merced Querétaro. Tú estás viendo ahora un tipo de necesidades en este momento, pues en el 2016, en el segundo semestre del 2016, estás viendo unas necesidades en Querétaro y en torno a unas ayudas, ¿no? ¿Qué tipo de ayudas están trabajando en este momento ustedes? Tenemos pues, muchísimas prioridades. Algo que ahora es muy importante, por ejemplo, es el cuidado a los niños. Hay pues, 30 y tantas casas hogar en la ciudad de Querétaro, las cuales reciben niños que DIF estatal recoge por situación de maltrato y abandono. Se acaba de autorizar a nivel nacional una ley importante que incluye muchísimas modificaciones a esta ley y que ahora se baja a los estados y que directamente impacta a las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al cuidado de los niños. Ellos reciben, cada casa hogar, me imagino que todas, algún pequeño apoyo del DIF que les manda a los niños, pero necesitan mucho más recurso y ahorita pues tenemos que ayudarles a financiar o a encontrar la manera de cumplir con todos estos nuevos requerimientos que finalmente son muy buenos, han sido iniciativas valiosas. Próximamente, la semana que entra, habrá un foro en donde participarán justamente las organizaciones, personas interesadas en la empresa, gobiernos, por ejemplo. Ahorita todo lo que tiene que ver con el cuidado a la niñez, a la siguiente generación. Hay también organizaciones que estamos buscando apoyar y promocionar sus temas, que muchos de ellos nacen de las mismas casas hogar, que tienen que ver el por qué un niño llega a una casa hogar. Hablábamos de ese tema que yo hablaba hace rato de la prevención. ¿Qué hacemos para que no haya más niños maltratados, más niños violentados, más niños abandonados? ¿Cómo preparamos a la gente para denunciar los casos de estos niños que muchas veces llegan o no llegan a una casa hogar nunca porque son sus situaciones que ocurren que no se hacen públicas y que creemos nosotros que son situaciones delicadas que pertenecen a las clases sociales menos favorecidas, y no es cierto. Es una realidad el maltrato que tiene que ver con toda la sociedad, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer nosotros para prever que esa situación ocurra? Para que ese niño sepa qué tiene que permitir y qué no tiene que permitir para que eso. ¿Cómo educamos a una mamá para que sea capaz de ver cuál es un fenómeno que podría hacer que su hijo sea sujeto de algún tipo de violencia? Y ese hoy es un tema, por ejemplo, que estamos buscando muchísimo atender, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que una mamá no deje tanto tiempo a sus niños solos para que no tenga a sus niños en riesgo? ¿Qué tipo de trabajos puede haber para esa señora en la que dignamente pueda obtener un recurso que le permita cuidar a su niño? ¿O en qué lugar lo puede dejar? Que sea un lugar protegido y que de alguna manera reciba también una formación el niño mientras ella trabaja. Fíjate que recuerdo las palabras del Papa Francisco en Ciudad Juárez, donde les decía a los empresarios que hay un día que es libre, un día en donde la gente, los trabajadores tienen que descansar, ¿no? El domingo, por supuesto, para nosotros como creyentes, y que hay 8 horas, fue un poco duro, pero fue muy realista, 8 horas que se deben de pagar dignamente al trabajador, ¿no? Cada trabajador merece su salario. Estás hablando de este tema de la mujer trabajadora, de cómo educar a los hijos, cómo ver. ¿Se cumplen las leyes laborales y tenéis algún tipo de dificultad a la hora de poder ayudar, llámese con el gobierno, con los empresarios, para poder establecer un programa equitativo e integral en donde entre pues, una asociación que ayude y que acompañe estas realidades, el gobierno donde provea de ciertas leyes que favorezcan a las madres, los empresarios que también nos enriquezcan ilícitamente? ¿Vais integrando todos estos campos? ¿O van integrando voy todos a estos hablar campos? de 2 cosas.
una de nuestras preocupaciones más grandes, justamente de preparar al personal que labora en las organizaciones y sus patronatos, más que nada, es justamente incidir en política pública. Porque si no, cualquier logro que se hace hoy cambia con el gobierno que va cambiando. Y no por mala voluntad, por desconocimiento. Porque muchas veces creen que ese cambio va a traer bien. Hemos buscado mucho crear ciertas leyes y cosas. Unas han caminado más, unas han caminado menos, y volvemos a lo mismo. Entre más los ciudadanos nos involucremos, va a dejar el diputado o el senador, va a ser simplemente un facilitador para algo que la ciudadanía le demanda. Y hoy seguimos dejando como este libre albedrío de decidir qué quieren hacer hoy con sus posibilidades. Yo creo que volvemos otra vez a vernos en el espejo y decir qué tanto estoy haciendo porque las cosas cambien, ¿no? ¿Qué otras cosas estamos haciendo, padre? Buscando que se hagan. Yo creo que siempre cuando buscábamos qué hace Fundación Merced, que es a contribuir a mejorar el futuro de la comunidad, alguien decía, mejoramos, no hombre, estamos lejísimos de mejorar el futuro, estamos contribuyendo, estamos buscando contribuir cada vez con la ayuda de más gente, ¿no? Pero hemos formado se han formado, nosotros hemos acompañado a las organizaciones a formarlas, redes de organizaciones en temáticas comunes nosotros le llamamos una impronta, quiere decir alguna punto de dolor, volvamos, que las une y que las hace trabajar juntas en algún beneficio común. Hay de salud, hay de educación, hay de casas hogar, hay de desarrollo comunitario, hay distintas, son 7 redes las que están de la mano de nosotros. Y justamente esto nos ayuda a fortalecer el tejido social para que pase lo que usted me dice, que de alguna manera el empresario, el beneficiario en su último momento, las personas de calle, que somos muchos y que muchos de alguna manera necesitamos una ayuda que nunca seríamos capaces de confesar, hagamos más sólido nuestro tejido social. Yo creo que Querétaro lo es y va en ese camino, pero nos falta mucho. El gobierno hoy, yo siento también, que ya hace algún tiempo que el gobierno deja de tener la soberbia de decir yo lo sé todo. ¿Qué necesitan ustedes? Les doy 3 pesos, regrésense allá y con eso los tengo contentos. Los invito a desayunar de vez en cuando. Yo creo que sí ha cambiado esa situación. Y hay funcionarios específicos, muchos, no pocos, muchos, personas que trabajan directamente en el servicio público, que están ahí para servir y que buscan la manera de acercarse a la sociedad civil y los expertos en los temas, que no soy yo, ¿verdad? Yo soy un facilitador, pero el experto en el tema para que justamente ayude a reunir los diferentes recursos humanos y materiales para que lleguen al fin que estamos buscando. ¿Sí? Yo creo que hoy encuentro mucho más oportunidades de puertas abiertas cada vez que nunca. Yo a lo mejor pienso que quizá en el pasado, cuando yo fui un funcionario público, aunque yo busqué hacerlo lo mejor posible, me debía haber acercado, yo hubiera sido mucho mejor funcionaria si hubiera estado más cerca de la gente, de lo que a lo mejor estaba del beneficiario, pero no de quién me podía ayudar a hacer mejor ese trabajo. Y haríamos además que aquellas cosas que hoy se hacen en los gobiernos con la mejor voluntad, como decía, trascendieran en el tiempo y empezáramos a crear tanto políticas públicas como formas de trabajar que nos hicieran avanzar como sociedad y no que pasáramos siempre de la misma situación, ¿no? Fundación Merced Querétaro, ¿qué tanto funciona o qué tan ayuda a la Iglesia? ¿Cómo ayudan a la Iglesia? ¿Cómo hacen ese ejercicio de conjunción? Sabiendo que la Iglesia pues, tiene ese trabajo de pastoral social, es una función en donde se va a las periferias. Bueno, la Iglesia Católica tiene también una información privilegiada de cómo está, por ejemplo, el estado de Querétaro en cuanto a la pobreza, ¿no? Y en cuanto a la educación. Y ustedes como fundación, ¿cómo trabajan con la Iglesia? ¿Van trabajando con la Iglesia, con ciertas instituciones eclesiales? Sí, tenemos, por supuesto, pero sobre todo le platico tal vez un poco a la historia. Fundación Merced está cumpliendo 15 años y la fundó Jaime Septién, no sé si usted lo conoce, sí, claro. Padre, es alguien muy cercano. Aquí. Jaime Septién es el director del Observador, un periódico pues, católico que sale todos los domingos, lo encuentran ustedes en las parroquias de Querétaro y ya en el Bajío y en otros lugares de México, ¿no? Sí, Jaime es un pues, colega nuestro. Pues a partir de él y Maite, su esposa, pues fueron fundadores junto con don Alberto Parás y su esposa Leti en su momento. Durante muchos años el obispo fue el presidente honorario de la fundación.
Cuando entramos todavía estaba un poquito restringido, digamos, a temas que tuvieran que ver con eso. A partir de Fundación Merced y su formación inicial, cuando el recurso era un poquito más fácil de obtener, a partir de ellos nacieron muchas organizaciones o se ayudó en el trabajo de muchas organizaciones que tienen mucho vínculo con la Iglesia. Hoy nosotros creemos que podemos ayudar más a la sociedad en general, pero por supuesto que cualquier tema que tiene que ver con apoyo al necesitado, que es justamente lo que hace la Iglesia, está abierto con nosotros. Hoy nuestro vicepresidente pues es alguien muy cercano a la Iglesia también, es Gerardo Pérez Retana, no sé si lo conoce, él también está en muchas causas, él ha creado inclusive, no solamente es vicepresidente, él ha creado la red de desarrollo comunitario de la Fundación que tiene, y él preside algunas, o dirige, o está al frente, o acompaña a muchos organismos católicos también, o sea, de manera indirecta, nosotros por supuesto que estamos a favor de cualquier causa que pudiera ser relacionada con la Iglesia, pero tampoco cerraríamos la puerta. Por supuesto, abiertos a todas las religiones, creencias o no creencias, sino más bien abocados y centrados a la necesidad. Pero bueno, como este programa lo ven muchos católicos y católicos queretanos, yo creo que también hay que hacer mención, ¿no? Desde el nombre. Ahora estuve hace poco fuera y vi que el término merced es muy común en España, por ejemplo. Aquí nosotros pues no lo utilizamos tanto, ¿no? Pero sí, eso somos y ese es nuestro trabajo y al que más nos debemos abocar, ¿no? ¿Qué te ha enseñado trabajar aquí en esta Fundación Merced Querétaro AC? Qué poquitos somos, padre. O sea, no importa cuánto trabajo hay por hacer, que hay que aprovechar cada momento que tenemos de vida. Ha pasado por la Fundación, sobre todo jóvenes muy valiosos que han dejado aportaciones enormes. Cualquier persona que entra a la Fundación, sea por proyecto, sea porque va a tomar un curso, todos se enamoran de esto. Hay una magia especial que tiene que ver con la bondad y con el buen ambiente de trabajo. Yo creo que ahí es esta parte donde es un lugar donde todo el mundo puede desarrollar sus capacidades, donde igual nadie es imprescindible, se va alguna persona y digo, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Y sin embargo llega alguien más con una visión nueva que conjunta lo que ya había anterior y lo hace crecer, ¿no? Y así va a pasar, yo voy a estar ahí un tiempo, me queda más que claro que no debo tener un apego a la Fundación y que cualquier cosa que hayamos hecho ahí nos hace importantes. Estamos de paso por la vida y hay que vivirlo bien, ¿no? Y hay que hacer cosas, yo les digo a mis amigas, no sean señoras sin qué hacer, ¿no? O sea, no pierdan la oportunidad de hacer algo maravilloso de su vida, ¿no? Somos mucho más felices, somos mucho más saludables, somos mucho más plenos cuando hacemos algo que nos gusta y que nos hace felices. Y si es hacer feliz, hace feliz, o busca un poquito en contribuir, volvemos a hacer un bienestar a alguien más, pues será lo más maravilloso que podamos hacer, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Marta, por tu contrario. trabajo, por tu ejemplo, por lo que haces, por lo que nos has comentado y lo que compartes cada día en la Fundación Merced Querétaro AC. Gracias a ustedes por seguirnos una vez más en este programa y pues nos veremos en el siguiente, el próximo lunes, aquí en Valores de Acero. Hasta la próxima.